Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta charla, conferencia sobre nuestro queridísimo Padre Pío, y lo hacemos pues empezando poniéndonos en presencia de Dios, del Señor y de la Santísima Virgen y de nuestro Padre Pío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Pues en primer lugar, desearles unas muy felices Navidades. Feliz Navidad a todos. Estamos en la octava de la Navidad y es un momento importantísimo para ponernos ante la presencia de Dios que se hace niño para salvarnos y para divinizar al hombre, como diría San Agustín, desde San Pío de Pietrelcina. El Padre Pío era un enamorado del niño Jesús. Él la Navidad la vivía intensamente. Entonces vamos a comenzar esta conferencia. No es exactamente una conferencia, es más bien una charla ilustrativa, pero le he querido dar el título de conferencia porque también toca aspectos científicos, aspectos históricos de lo que vamos a tratar. El voto al Padre Pío de 1922. Aunque hayamos dicho 1922, ocurrió en el año 1921, pero el voto definitivo, el informe definitivo, pues fue presentado por la Santa Sede en enero de 1922. Lo he subtitulado Cuando el espíritu del Padre Pío fue investigado por el Vaticano. Cuando el espíritu del Padre Pío fue investigado por el Vaticano. Se conocía mucho más, pues la persecución del año 23, posteriormente del año 31 al 33, del año 60, pero esta investigación del año 21 apenas se conocía. ¿Por qué? Pues porque toda la documentación que se posee en las actas Apostolici Sedis fueron expuestas o dadas a conocer en el pontificado de Benedicto XVI. Anteriormente estaban en secreto, por eso no se conocía. En junio de 1921, quiero también al principio pues hacer una advertencia a nivel de abstracción mental. Me explico. Imaginemos San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío es llevado para mejorar su salud. Creo que muchos de los aspectos de la vida del Padre Pío ustedes ya los conocen, los doy por sabidos, entonces voy al grano. Pero cuando al Padre Pío se le lleva a San Giovanni Rotondo, los que hemos tenido la providencia o el gran regalo de Dios de haber estado en San Giovanni Rotondo varias veces en la actualidad, pues conocemos San Giovanni Rotondo como es ahora. Pero yo quiero que ustedes también hagan una pequeña abstracción mental e imaginen cómo era el convento en aquel entonces. Esto es muy importante para darnos cuenta de la importancia y de la trascendencia de lo que vamos a hablar.
San Giovanni Rotondo era un humilde convento que estaba a unos kilómetros del pueblo, prácticamente medio aislado, y donde había que ir por unos caminos tortuosos, difíciles, empedrados, para poder llegar al convento, a donde estaba el Padre Pío. Es importante darnos cuenta de esto. En junio de 1921, del 14 al 18 de junio de 1921, el Padre Pío recibe un visitador apostólico. ¿Qué es un visitador apostólico? Esto es lo primero que hay que tomar en cuenta o explicar. ¿Qué es un visitador apostólico? ¿Y por qué se envía a un visitador apostólico? Es como si fuera lo que decimos hoy en día una auditoría, o una investigación. Según el derecho canónico, un visitador apostólico es la persona autorizada por la sede apostólica para realizar una visita oficial, que actúa en nombre del romano pontífice, del Papa, y cuya misión es investigar los excesos, negligencias, etcétera, que pudieran darse en la entidad visitada, con el fin de corregirlos mediante los remedios apropiados. Entonces, ¿quiere esto decir? Que esta visita tiene que ir con una certificación, con una autorización de la sede apostólica. No puede uno presentarse allí y decir, enséñeme usted las llagas. ¿Por qué digo esto? Pues porque el 18 de abril de 1920 se presenta Agostino Gemelli una mañana allí en San Giovanni Rotondo, y cuando el Padre Pío ha terminado de celebrar la Santa Misa, le dice, enséñame las llagas. Claro, el Padre Pío le dice, eso ocurrió en la sacristía, el Padre Pío le dice, ¿su autorización dónde está? ¿De quién le ha dado usted permiso para que yo le enseñe las llagas? Esa fue la causa de esta visita apostólica. Esa fue la causa. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque Agostino Gemelli, ¿quién era Agostino Gemelli? Pues Agostino Gemelli era un franciscano que ustedes muchas veces habrán oído en la televisión, cuando Juan Pablo II fue ingresado en el Hospital Gemelli, en el Policlínico Gemelli, el nombre de este señor. Agostino Gemelli era un investigador neurocientífico, psicólogo de renombre internacional, traspasaba las fronteras de Italia. También fue presidente de la Universidad Médica de Bolonia y también presidente de la Pontificia Comisión Científica del Vaticano. O sea que no estamos hablando de cualquier personaje, ni de cualquier médico, ni de cualquier psicólogo. Entonces, claro, cuando este señor se presenta ante el Padre Pío y le pide que le enseñe las llagas, y el Padre Pío le hace un no rotundo, pues claro, aquello hirió profundamente su ego. Digamos que fue una humillación para él. Y no se lo perdonó nunca, hasta su muerte. Fue algo que siempre llevó dentro de sí, que no le hubiera enseñado las llagas. Y eso fue lo que provocó que Agostino Gemelli pues moviera hilos, como se suele decir, y le dijera a un monseñor de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, un monseñor que no era obispo, era pues un prelado, le movió a llegar hasta a instancias de Benedicto XV, eran los últimos meses del pontificado de Benedicto XV, para que provocara una investigación al Padre Pío. Tengamos en cuenta que el Padre Pío recibe las llagas el 20 de septiembre de 1918 y el conocimiento de las llagas a través de la prensa, si no recuerdo mal, no se conoce hasta mayo del año siguiente, por un periódico de Nápoles. Entonces,
lo llevaban muy en secreto, pero sin embargo, ¿cómo llega a saber Gemelli que el Padre Pío había tenido las llagas? Pues por mediación de los capuchinos, del general de los capuchinos, por los contactos que él tenía en la Santa Sede, pues él le llega la noticia de que el Padre Pío tiene las llagas. Por eso se presenta allí de manera inesperada, le pide que le enseñe las llagas y el Padre Pío se niega rotundamente. Esto fue lo que provocó que Gemelli pues moviera cables, por decirlo así llanamente, para que pudieran investigar al Padre Pío, para que eso se convirtiera en un calvario para el Padre Pío. Otra definición de lo que es un visitador apostólico, ya del diccionario de la Real Academia Española, es un enviado del Papa a quien se le encarga la tarea de efectuar una visita canónica de duración relativamente breve, siempre suele ser de una semana o como mucho de un mes. Hay excepciones, como en el caso de Medjugorje, ahora después hablaremos de Aldo Cavalli y de algunos visitadores más. El visitador es el encargado de indagar sobre una circunstancia particular en una circunscripción eclesiástica concreta, en la iglesia de un país u otro territorio u organización, y de presentar una relación o unas conclusiones a la Santa Sede como conclusión de su indagatoria. Su misión es transitoria y de duración relativamente breve. Por ejemplo, cuando yo era seminarista en Orihuela, pues vino a hacernos una visita apostólica Monseñor don Braulio Rodríguez Plaza, que después sería arzobispo de Toledo, y vino a hacernos una auditoría durante una semana, también porque habían llegado informes negativos a la nunciatura por una serie de hechos, y entonces estuvo una semana en el seminario de Orihuela y de Alicante. Normalmente los poderes delegados al visitador apostólico son los de interrogar testigos, revisar documentos y tomar algunas resoluciones de urgencia si fuera necesario. Veremos después que el Padre Pío, o sea, que el visitador interrogó al Padre Pío varias veces y a 2 sacerdotes y a 7 religiosos. Después entraremos en ello. Normalmente su oficio termina al presentar el informe a la Santa Sede. Por ejemplo, en Medjugorje, a raíz de las apariciones de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina, el 31 de mayo de 2018, 37 años después de su comienzo, 37 años después, la Santa Sede nombró al arzobispo emérito de Varsovia-Praga, Henry Hauser, como visitador apostólico, con carácter especial para la parroquia de Medjugorje, por tiempo indeterminado y ad nutum sante sedis. Tras su fallecimiento, el 13 de agosto de 2021, el Papa Francisco lo reemplazó el 27 de noviembre de 2021 del mismo año por el exnuncio apostólico en los Países Bajos, Aldo Cavalli. Es importante dejar claro lo que es un visitador, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a dejar claro qué es un místico. El Padre Pío es uno de los grandes místicos de toda la historia de la Iglesia, uno de los grandes místicos del siglo XX, porque el Padre Pío es una mezcla de dolor y de dulzura. El Padre Pío es muy difícil llegar a conocerlo exactamente como él es. El Padre Pío recibió las llagas porque Dios, en su providencia infinita, pues quiso que las recibiera, igual que las recibió San Francisco de Asís aquel 17 de septiembre de 1224. ¿Para qué? Para atraer la curiosidad de las masas. Eso fue una de las razones, quizás la menos importante, porque la más importante es su configuración con Cristo, hasta incluso de llevar sus propias llagas. Pero Dios hace las cosas de una manera muchas veces que ni pensamos ni esperamos. San Francisco de Asís, según la vida de San Buenaventura, que fue su mejor biógrafo de San Francisco,
antes de recibir las llagas, en 1224, pues su fundación de los franciscanos se reducía a un número bastante exiguo, pero sin embargo, 2 años antes de morir recibe las llagas y cuando muere en 1226, que el año que viene celebramos su 8º centenario de su muerte, pues eran 4.000 franciscanos. Fíjense, en 2 años. También la curiosidad de las llagas, de ver a Cristo crucificado en el Poverello de Asís, fue lo que incrementó también que mucha gente joven pues pasara a formar parte de los franciscanos. Pues, ¿qué es lo que ocurre en San Giovanni Rotondo? Pues que cuando salta la noticia a la prensa, en aquel periódico de Nápoles, la gente se entera, empiezan a acudir muchísimos y entonces allí empiezan una serie de circunstancias que también el visitador tendrá que investigar. ¿Qué nos dice la teología mística sobre lo que es un místico? Porque es importante aclarar esto para conocer bien al Padre Pío, para no quedarnos como aquellas o aquellos curiosos que solamente iban a verlo por la curiosidad de los estigmas y de los fenómenos extraordinarios. Porque si conocen el epistolario del Padre Pío y lo leen tranquilamente, lo meditan, ahí sí que podrán conocer muy bien al Padre Pío. Tanto es así que hay personas que cuando reciben a diario las cartas del Padre Pío en grupos, yo tenía un grupo de WhatsApp de las cartas del Padre Pío, yo observaba que había personas que se salían del grupo porque no lo resistían. El leer las cartas del Padre Pío, que en el tomo 2 están en español, hay algunas personas que no llegan a resistirlo. La teología mística cristiana es una de las ramas de la teología cristiana caracterizada por la búsqueda apofática de una experiencia personal, unitiva y amorosa con Dios. ¿Qué significa eso de apofático? Intento de describir a Dios por lo que no se puede decir de Él. Dios nos llama a todos a esta íntima unión con Él, aunque las gracias especiales o de los signos extraordinarios de esta vida mística se concedan solo a algunos, con el fin de manifestar el don gratuito dado a todos. Así pues, en sentido general, un místico es alguien que tiene una relación muy íntima con Jesucristo. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?, dirá Santa Teresa de Jesús. Para mí la vida es Cristo y encuentro una ganancia el morir, con tal de alcanzar a Cristo que me amó y se entregó por mí, llegará a decir San Pablo. El siervo de Dios John Hardon, que fue un sacerdote jesuita estadounidense, distingue el misticismo cristiano auténtico del pseudomisticismo de la nueva era o de las religiones orientales, que tanto daño están haciendo actualmente en la sociedad. A continuación define al místico con más detalle. Dice así John Hardon. John Hardon fue el director espiritual en los últimos años de la Madre Teresa de Calcuta. Dice así, y era jesuita, describimos al místico de 3 maneras. Puede ser cualquiera de las 3 o las 3 a la vez. Por ahora simplemente explicaremos la cualidad de estas 3 personas que en el vocabulario católico se denominan místicos. Los místicos son personas santas que han alcanzado la perfección cristiana. A lo mejor ellos ni lo saben. Ya no son principiantes o expertos. Por supuesto, todavía pueden crecer en la virtud, pero su principal preocupación es permanecer unidos a Dios. Esa es la principal ocupación y preocupación de un místico. Los místicos son contemplativos dotados. Debemos tener en cuenta cuidadosamente que una persona puede ser muy santa y agradable a Dios sin ser un contemplativo dotado. En este nivel, los místicos poseen lo que se llama la contemplación infusa. Recordemos aquel labrador de Ars, que entra al santo cura de Ars y le dice, ¿qué haces ahí delante del sagrario? Y él le dice, yo lo miro y él me mira. No hacen falta ya las palabras. El contemplativo ya no necesita las palabras, incluso a veces ni siquiera ni los afectos, sino la unión con Dios en todo momento.
La descripción más autorizada nos la da Santa Teresa de Jesús en el Castillo Interior. Los místicos pueden ser finalmente personas que manifiesten también fenómenos carismáticos, como le pasó al Padre Pío. Tales fenómenos no ocurren en el desarrollo normal de la vida espiritual. Se llaman carismas porque son dados por Dios para el beneficio de otros, que no son el místico. No es para el beneficio de él, sino para el beneficio de los demás. En otras palabras, estos fenómenos son apostólicos por naturaleza, porque el místico también tiene que buscar el bien de los demás, y en eso se caracteriza un apóstol. El Padre Pío pondría la primera piedra de la Casa Alivio del Sufrimiento el 5 de mayo de 1956, porque también sentía que no solamente tenía que aliviar el dolor espiritual, sino también el dolor físico. Pueden ser verdaderos milagros como las revelaciones privadas, las locuciones divinas, los estigmas, el hablar en lenguas, la levitación. Recordemos a San Nicolás de Tolentino, por ejemplo, que tenía levitaciones. El transporte a través del espacio a otros lugares, eso es la bilocación. El conocimiento de acontecimientos a gran distancia, el don de profecía. Aquí es sobre todo donde debemos distinguir cuidadosamente entre lo místico y los fenómenos. No se sigue que porque una persona tenga estos dones fenomenales sea necesariamente muy santa o incluso dotada de contemplación infusa. Lo más importante que hay que recordar acerca de estos dones carismáticos es que no son para el beneficio de la persona que los posee. Fíjense que estoy repitiendo lo mismo, estoy haciendo hincapié en esto. No son para el que los posee, sino para los demás. Si son genuinos, esos carismas son siempre para el beneficio de los demás. Cuando me siento allí delante del Padre Pío a rezar durante varias horas y veo esas multitudes pasar delante de él, recordemos que es el segundo santuario más visitado del mundo. Según las estadísticas, el primer santuario más visitado del mundo es la Virgen de Guadalupe de México, donde van 20 millones de peregrinos al año, y el segundo, San Giovanni Rotondo, donde van 12 millones de peregrinos al año. Después Lourdes y Fátima, con 7-8 millones aproximadamente, y después Tierra Santa y Roma. Entonces el Padre Pío es el segundo más visitado. Cuando te sientas allí delante de él y ves las colas y colas y colas de miles y miles de peregrinos pasando delante de él, yo siempre recuerdo: ahora, Señor, le estás devolviendo al Padre Pío lo que él dio, las 13 y 14 y 16 horas diarias de confesionario, donde confesaban miles y miles y miles de penitentes. A lo largo de esos 50 años que estuvo en San Giovanni Rotondo, fueron millones de personas los que pasaron delante del Padre Pío. Me estoy saliendo de los papeles, pero es que cuando ya me pongo a hablar de él sin papeles ya pierdo la constancia del tiempo. Pero, por ejemplo, en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, cuando se llevan las posicios o las cajas donde están los milagros atribuidos a los siervos de Dios, generalmente son necesarias pues unas 20 cajas, 10 cajas, 15, 20, 25, como mucho. El Padre Pío fueron necesarias 120 cajas, 120 de favores atribuidos a él por intercesión de él. 120 cajas de favores que se llevaron a la Sagrada Congregación para las causas de los santos. Vamos a ver ahora quién fue el visitador. El visitador fue Monseñor Rafael Carlos Rossi, que nació en Pisa, era italiano, el 28 de octubre de 1876. Luego, en 1921, cuando fue a investigar al Padre Pío, tenía tan solo 45 años y había sido consagrado obispo 2 meses anteriormente. Monseñor Rossi, voy a saltarme un poco su vida, porque si no, no me da tiempo. Y aún así no me va a dar tiempo. Pero voy a saltarme un poco su vida. Monseñor Rossi venía de una familia que su padre era agnóstico ateo,
había nacido en una familia un poco desestructurada, pero sin embargo recibe pues esa transformación interior, es como un neoconverso, que acaba entrando en la orden de los carmelitas descalzos y le viene la sorpresa de que el Papa lo nombra obispo. El 25 de mayo de 1920 es consagrado obispo, el mismo día que el cumpleaños del Padre Pío, el 25 de mayo, es consagrado obispo Monseñor Rossi. Y fue el Papa Benedicto XV quien lo eligió personalmente como obispo de Volterra. El Papa Benedicto XV fue el que mandó la visita por instigación de Gemelli, pero también fue el Papa que llegó a decir que el Padre Pío era un personaje extraordinario. Esa frase se le atribuye a Benedicto XV. El Padre Pío es un ser extraordinario, cuando solamente había oído hablar de él unos meses nada más, y siempre desde el general de los capuchinos, que no lo había llegado a conocer personalmente. Al principio, Monseñor Rossi pues se negó a hacer esa visita, porque claro, visitar a un estigmatizado pues no es agrado de nadie, y menos de un recién ordenado obispo, que llevaba solamente 2 meses de obispo apenas, no llegaba. Entonces sabía lo que se ponía en juego. Pero al final el Papa le vuelve a insistir. Y entonces, claro, ante una segunda rogatoria del Papa no va a decirle que no. Y entonces, pues decide al final ir a visitar al Padre Pío. El acta de la primera investigación del Santo Oficio sobre el Padre Pío. El documento se remonta a 1921 y conserva las revelaciones secretas del capuchino. Se trata de 6 preciosas declaraciones realizadas bajo juramento ante Monseñor Rossi. ¿Cómo se procede en una visita apostólica? El visitador llama a determinadas personas que él sabe que pueden tener información sobre el sujeto y lo primero que hace es hacerles prometer con los evangelios que lo que van a decir es verdadero y que no van a mentir. Después le hace una serie de preguntas, que ahora veremos algunas, y después, ya para despedirlo, vuelve otra vez a prometer silencio, obediencia de silencio de lo que allí se ha hablado. No puede después ni comunicarlo ni siquiera ni a su director espiritual. El inquisidor, por así decirlo, puso en marcha una investigación rigurosa, interrogando a testigos e inspeccionando el ambiente. También se dedicó esa semana a ir visitando el monasterio, a ir observando el monasterio, a ir viendo desde la celda del Padre Pío, desde la enfermería, desde la cocina, todo. El documento ha estado escondido durante largos años a las miradas de estudiosos y devotos, el documento conclusivo, pero gracias a la decisión de Benedicto XVI de hacer accesibles desde junio de 2006 a los documentos del pontificado de Pío XI, es decir, los años de 1922 a 1939. En el Vaticano hay una sección que se llama Acta Apostolici Sedis. Son documentos secretos. Entonces, Benedicto XVI, en el año 2006, decide que los documentos secretos de los años entre 1922 a 1939 salgan a la luz. Ahí estaban estos documentos escondidos, porque la conclusión del voto se presenta en enero de 1922, aunque la investigación propiamente fue del 14 al 18 de junio de 1921. Después, Monseñor Rossi la presentó en la Sagrada Congregación el 4 de octubre y después en enero de 1922 fue cuando ya se la presenta al Papa y se clausura.
¿A quién interrogó Monseñor Rossi cuando fue a San Giovanni Rotondo? ¿Quiénes fueron los declarantes en las sesiones de los interrogatorios? Primero, el canónigo arcipreste José Príncipe, cura arcipreste de San Giovanni Rotondo. Ustedes saben que la jurisdicción de una diócesis se divide en vicarías, en zonas, y esas zonas, a su vez, en arciprestazgos. Y cada arciprestazgo tiene un número determinado de parroquias. Pues al primero que investigó fue al arcipreste, a José Príncipe se llamaba. Al segundo, al padre Pío, que le hizo 3 interrogatorios exhaustivos. Al tercero, al padre Lorenzo de San Marco y Lamis, que era el superior del convento en aquel momento. El cuarto, el padre Ignacio de Yelsi, que era un sacerdote franciscano que estaba allí en la comunidad. El quinto, el padre Luis de Serra Capriola, que era otro franciscano sacerdote. El sexto, el padre Rómulo de San Marco y Lamis, también franciscano. El séptimo, el padre Ludovico de San Giovanni Rotondo. El octavo, al canónigo Domingo Paladino, el párroco cura ecónomo de la parroquia de San Giovanni Rotondo. Tengamos en cuenta que San Giovanni Rotondo estaba a pocos kilómetros del monasterio y ya le habían llegado a él muchas cosas de lo que estaba pasando allí dentro del monasterio. El noveno, al padre Pedro de Ischitela, que era el provincial de los franciscanos. Y el décimo y último interrogado fue el padre Querubín de San Marco y Lamis. Y los estigmas, propiamente, el visitador, Monseñor Rossi, los vio, los tocó y los examinó el 17 de junio a las 16:30 horas de la tarde. ¿Por qué he puesto hincapié en esto? Porque quiero que se den cuenta que no fue lo primero que hizo el ver las llagas y los estigmas. Lo hizo a mitad de investigación, el día 17, cuando ya había escuchado a los principales testigos, a mitad de semana, entonces es cuando da paso a ver los estigmas. Y además con los doctores, que ya, el doctor Festa, que ya había examinado las llagas, que no lo hizo solo. Vamos a ver cuáles fueron algunas de las principales preguntas que hizo el Monseñor Rossi. Es decir, pasamos a los contenidos. Entre diversas preguntas que yo he sintetizado, porque si aquí habláramos ahora de todas las preguntas que él hizo, de todos los exámenes que hizo, no terminaríamos ni mañana. Entonces yo he escogido 25 preguntas de las que me han parecido más interesantes y que tienen más que ver con la investigación. Porque hay otras que son pues muy aleatorias, menos importantes, pero el documento, ya les digo, el documento daría para estar hablando pues todo el día. La primera, le pregunta sobre todo al párroco de San Giovanni Rotondo y le pregunta también a los superiores del convento. ¿Qué sabe de los pretendidos estigmas? ¿Qué sabe usted de los pretendidos estigmas? Segunda pregunta, ¿es verdad que el padre Pío se alimenta poco? Tercera, sobre los presuntos milagros obrados por intercesión del padre Pío. El milagro de Santariello, el milagro del cojo, del ciego. ¿No basta con el de San Severo, supuesto milagro del canciller del juzgado de San Giovanni Rotondo, que parece ser que también se le atribuyó una curación? ¿Por qué hace tanto hincapié en esto? Pues porque eso fue también lo que provocó que aquellas gentes pues hicieran aquellos tumultos de algarabía, de alegría, de atribuirle un supuesto milagro, de uno que estaba medio cojo, de otro que estaba ciego, que luego resultó que no fue así, que no se habían curado. Pero claro, ya sabemos que ya decía Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa. Entonces, cuando se idealiza a una persona o a un supuesto santo, pues a veces le atribuyes el milagro incluso antes de que lo haya hecho. Y eso era lo que estaba pasando allí. Aquellas buenas gentes ya habían idolatrado al Padre Pío,
ya habían atribuido milagros que no habían ocurrido. Entonces, por eso el visitador hace hincapié en esto. Y luego dice, ante todos estos hechos, ¿qué actitud ha mantenido el Padre Pío? Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué actitud ha mantenido? Y todos le decían, pues normalidad. Un fraile sencillo, un fraile humilde, no le da importancia a nada, como si no ocurriera nada. Otra pregunta, ¿qué sabe y piensa de los estigmas? Le contestan, según el doctor Festa, que fue el primero que los examinó, serían como sellos, casi como producidos por el fuego sobre la piel. Y según el doctor Romanelli, que fue el segundo que los examinó, serían verdaderos agujeros de parte a parte. Ahora, si fueran de parte a parte, no podría ni mover los dedos. Otra de las cuestiones, si le consta que el Padre Pío se haya aplicado alguna vez medicina en los estigmas. Al principio usaba tintura de yodo con el fin de detener la sangre y de secarlos. Si alguna vez van a San Giovanni Rotondo, pues allí en el Museo del Padre Pío verán incluso los artilugios de enfermería con que le limpiaban los estigmas, allí se puede ver todo. Presentándose la necesidad, ¿quién pone las inyecciones en el convento? ¿El Padre Pío sabe ponerse inyecciones? Llegó a preguntar el visitador. Si se tiene en el convento ácido fénico puro, si alguien usa veratrina, fíjense si llegó a preguntar cosas sensibles. Si se sabe de bilocaciones atribuidas al Padre Pío, si se sabe de fotografías del Padre Pío que se distribuyen, que se llevan colgando del cuello, ante las que se encienden velas, etc. Respuesta, sé que estas fotografías habrían sido copias de una fotografía hecha en Foggia, pero se ha usado todos los medios para impedir este abuso. No obstante, al final los superiores sí que dejaron distribuir ciertas fotografías. Otra pregunta, ¿es verdad que está a las 16 horas en el confesonario? Llegó a estar hasta 16 horas confesando. ¿Y cómo se explica este intenso trabajo con tan poca alimentación? Le responde uno de los religiosos. En verdad no sé explicarlo. Por la mañana no toma nada, a mediodía por lo general verdura con aceite y por la tarde hasta ahora solamente una taza de chocolate, pero ya no. No toma vino, pero sí cerveza y tampoco toma café. Durante el día fuera de las comidas, ¿toma alguna cosa? Respuesta, no. Sobre la actitud del Padre Pío ante los hechos que tienen lugar en torno a él, el clamor de la gente, los gritos pregonando milagros, etc., el Padre Pío ha mantenido siempre una actitud de indiferencia. Esa era la respuesta de todos. Otra pregunta, ¿es verdad que comenzarían en el Padre Pío los signos de la coronación de espinas? Respuesta, me lo han dicho algunas personas, pero yo no me he dado cuenta de ello. Pregunta 16. ¿Le consta al testigo que el Padre Pío sufra de histeria, que sea neurótico, como llegaría a decir Gemelli, incluso públicamente, que lo trató de histérico neurótico? Respuesta, no. Si conoce hechos extraordinarios que hayan tenido lugar, por decirlo así, por las oraciones o la actuación del Padre Pío, respuesta, por estas cartas que no se escriben, sí, pero ante mis ojos no ha sucedido ninguno. Pregunta del visitador, si las cartas se conservan, respuesta, desde que estoy yo, sí, por mandato del provincial. Antes, cuando llegaban hasta 600 o 700 al día, se quemaban. Eso está escrito, 600, 700 cartas recibía el Padre Pío al día. Pregunta, ¿cómo hacen para responder a todas estas cartas? Respuesta del religioso. En cuanto se puede, día a día. Para las lenguas extranjeras, suple un padre misionero que está aquí o algún profesor del lugar. Luego no era el Padre Pío el que las contestaba en otros idiomas.
Pregunta número 20. Si ha sentido el perfume y qué piensa sobre esto. Qué pregunta tan interesante. Sobre todo los que hemos tenido la suerte de olerlo alguna vez. Respuesta del padre Rómulo, que tenía 35 años de edad. Muchas veces lo he sentido, me parece. Lo he definido como una especie de azucena. Muchos lo han percibido. Si no me he engañado, me parece también yo lo he sentido. Más aún, puedo decir que lo he sentido varias veces. Este fue uno de los puntos que más convenció al visitador. Ojo, si se leen la conclusión, verán que el visitador remarca esto mucho porque él mismo lo olía por los pasillos del convento y en las habitaciones donde examinaba con preguntas a los testigos. Eso fue una de las cosas que más convenció a Monseñor Rossi, el perfume del Padre Pío. Pregunta 21. ¿Cree que el Padre Pío usa perfumes? Respuesta del religioso. Creo que no, conociendo su alma. Sé por lo que ha dicho él, que por la mañana ni siquiera se peina la barba por las prisas. Los que hemos podido estar allí en las dos celdas que utilizó el Padre Pío y hemos visto la clausura, hemos podido ver la pobreza absoluta con la que se vive allí. Hable del perfume, le dice al Padre Luis de San Giovanni Rotondo, que tenía 34 años. Y dice el Padre Luis, este perfume es tan fuerte que en su celda no se puede estar. El Padre Pío no lo siente, de otro modo dice que no podría dormir. Pero los que llegaban allí sí que lo olían. Pregunta número 23. Si es continuo o intermitente la fragancia, el olor del perfume. Respuesta del religioso, del interrogado. En la celda es continuo, sus objetos algunos lo tienen siempre. Como el pañuelo o el solideo, la persona lo transmite a oleadas. En 1919, dice este religioso, yo estaba de paso en este convento, estaba el obispo de Melfi. El Padre Pío, cuando el obispo de Melfi estaba para marcharse, lo acompañó fuera del convento, a la plaza. Se le cayó un pañuelo, lo tuve yo de un padre que lo recogió y me lo dio a mí, y lo llevé a mi convento de Umbría. El pañuelo estuvo 20 días en mi maleta. Después de tanto tiempo, conservaba todavía el perfume. En el cajoncito de la mesilla que tengo en la celda, he tenido un trozo de paño usado por el Padre Pío en su costado. Hace un año que este cajoncito está en mi celda, y cada vez que lo abro, siento el olor del Padre Pío. Algo parecido a lo que nos pasa a los sacerdotes cuando bautizamos. Cuando bautizamos y ponemos el santo crisma en la cabeza del niño, que es perfume de nardo, después me voy a mi casa a comer, porque los bautizos siempre son a la 1 del mediodía, me lavo las manos 2 o 3 veces y todavía me huele. Y digo, ¿cómo se nota que he bautizado? Porque me huele todavía a crisma el dedo. Pues el perfume del Padre Pío era así, no se iba así como así, sino que permanecía. Y luego la última pregunta que he escogido, la 24, sobre el trato del Padre Pío con las mujeres. Respuesta de este religioso. Trata con todas con afabilidad y dulzura, pero es reservadísimo. Y las que tratan con él con frecuencia muestran ser de vida ejemplar y devota también externamente. Os he recogido solo estas 24 respuestas, porque ya les he dicho que hay muchísimas. ¿Cuál es la valoración conclusiva del informe? Bueno, yo tengo que decir que esta conferencia es muy sencilla, como están viendo. Si alguien ha querido venir aquí a escuchar pues prodigios uno detrás de otro, he dicho algunos, eso es verdad, pero lo que más caracterizaba al Padre Pío, a mi modo de ver, o lo que más engrandece al Padre Pío, era su obediencia. Su obediencia, su obediencia, su obediencia fiel a la Iglesia, siempre, sin rechistar.
sin rechistar. Si ahora me preguntaran a mí, ¿cuál de los votos de un religioso es el más difícil? Yo que conozco algo, ya la Iglesia por dentro, algo, pues yo siempre diría la obediencia. La obediencia. Eso es lo más difícil. Entonces, esta conferencia versa sobre la primera investigación que hicieron al Padre Pío, la más desconocida, porque se ha conocido ahora ya gracias a Benedicto XVI, pero yo estoy diciendo textualmente lo que fue. Algo que parece tan sencillo o casi poco ilustrativo, para mí es de una grandísima importancia. De una grandísima importancia. ¿Por qué? Por lo que vamos a escuchar ahora. Por la valoración conclusiva del informe. A manera de síntesis, he recogido lo que Monseñor Rossi dice o entrega a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que entrega al Santo Padre, al Papa. Esto es como la guinda del pastel de la conferencia. Primero, hace estas declaraciones en aproximadamente unos 50 puntos, pero yo he recogido los más importantes. Dice Monseñor Rossi, en su conclusión, ahora sabemos con certeza que el autor, y lo pone en mayúscula, que el autor, el protagonista con mayúscula, en los estigmas del Padre Pío, fue Jesucristo. Fíjense qué importante es esto. Es la conclusión del visitador. Ahora sabemos con certeza que el autor, el protagonista en los estigmas del Padre Pío, fue Jesucristo. Que un visitador apostólico diga esto, vamos, ya lo dice todo. Y el Padre Pío, recoge aquí el visitador, en la declaración número 18, le dice el Padre Pío a él, vi a nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz. Eso fue lo que el visitador le hizo llegar a afirmar esto. Segundo, queda ya fuera de toda duda que el Padre Pío no es ni el causante ni el promotor de los estigmas. Esto es de una importancia impresionante, que el visitador diga esto. Es el destinatario de una invitación y de una misión que le vienen de Jesucristo. No es él, sino que es Jesucristo el que deposita en él esa misión, como lo hizo también en el santo cura de Ars. Tercero, ahora tenemos explicación a unos estigmas que los médicos que lo examinaron, Romanelli, Bignami y Festa, y las pocas personas que tuvieron la suerte de verlos de cerca y con detenimiento, el padre Benedicto, el superior general, el visitador, Carlos Rossi, los descubren y los describen con detalles bastante diversos. El Padre Pío, preguntado por el visitador apostólico, declaró así, palabras textuales del Padre Pío, no se mantienen siempre del mismo modo, unas veces son más llamativos y otras lo son menos. Sucede que a veces parece que van a desaparecer, pero no desaparecen, y después se renuevan, se reponen, y esto me sucede con todos los signos, sin excluir el del pecho, la llaga del pecho, que también después se sabría. Cuarto, en las declaraciones del Padre Pío aparecen, además de los estigmas, las apariciones, dice así, estando yo despierto de nuestro Señor, de la Virgen de San Francisco. Es decir, que también tuvo otra clase de visiones. El perfume que el visitador que lo sintió, califica de agradabilísimo y vivísimo, comparable al de la violeta y del que el Padre Pío dice, lo he oído decir a personas que vienen a besarme la mano. De mi parte no lo sé, no sé distinguir. En la celda no tengo más que jabón. Recoge esta declaración el visitador. La temperatura corporal hasta por encima de los 48 grados.
que rompía los termómetros. Estando de soldado, dice el Padre Pío, tuve temperaturas también más altas, pero intenté siempre ocultarlo. Una vez por suerte el enfermero lo atribuyó a un defecto del termómetro. Las curaciones milagrosas, dice el Padre Pío, no lo sé, yo he orado por las necesidades de las personas que me han sido recomendadas, pobres, menesterosos, esto me consta. Conclusión última. Es el momento de presentar una conclusión práctica, eminentísimos padres, dice Monseñor Rossi. El Padre Pío es un buen religioso. El Padre Pío es un buen religioso. Que el visitador apostólico diga eso es de una suma importancia. Que de las gracias impetradas, como se diría, por sus plegarias, muchas no se mantienen en pie y otras muchas solo se afirman, pero carecen de prueba jurídica. No había nadie allí para testificarlo ni documentarlo, sino que fue vox populi. Que lo que de extraordinario tiene lugar en la persona del Padre Pío no se puede decir cómo acontece, pero ciertamente no sucede por intervención del diablo. Esto lo dice el visitador, en el documento final. Lo repito otra vez. Que lo que de extraordinario tiene lugar en la persona del Padre Pío no se puede decir cómo acontece, pero ciertamente no sucede por intervención del diablo ni por engaño o fraude. Esto es importantísimo. Que los entusiasmos de las multitudes han disminuido mucho, que la comunidad religiosa en la que convive el Padre Pío es una buena comunidad de la que cabe fiarse. Esto también es muy importante, porque no todas las comunidades de vida religiosa son iguales. Que la comunidad religiosa en la que convive el Padre Pío es una buena comunidad de la que cabe fiarse. En este momento conviene mantenerse en la prudencia y en la espera, al no ser posible pensar en un traslado del Padre Pío. Recomendar a los superiores vigilancia y atención callada. Eso era ya las recomendaciones. Llevada a cabo de forma no llamativa y exigir que se corrija el comportamiento de las pías, esas mujeres que iban detrás de él. Que disminuya su frecuencia a la iglesia y al convento. Y en todo esto el Padre Pío debería de ser más enérgico. Advertir caritativamente al Padre Pío que sea cauto al creer en las elevaciones espirituales de ciertas almas. Porque, ojo, un director espiritual o un confesor tampoco se puede creer todo lo primero que le digan, por muy santo que parezca. Disminuir en cuanto es posible toda publicidad exterior que sea demasiado evidente. Tener informada a la Sagrada Congregación de hechos nuevos que puedan ocurrir, que como avance o como retroceso de la realidad actual puedan tener lugar en el Padre Pío. En cuanto a las relaciones de este con el Padre Benedicto, que era su director espiritual, se proveerá suficientemente si, como expondré de nuevo en el lugar apropiado, se ofrece al Padre Benedicto avisos prudentes de índole general sobre la dirección de las almas, con una referencia particular a la prudencia suma que se debe usar en relación al Padre Pío, tanto al tratar con él como al escribirle. Al escribirle sería porque era todo dirección espiritual de género epistolar, se dirigían por carta. Sería muy bueno que se pudiera tener para consultarla la crónica del Padre Pío, que se dice va escribiendo el Padre Benedicto, porque empezaron a escribir un libro sobre lo que allí estaba aconteciendo en el convento, o al menos todo lo que él recoge para escribir un día la vida del mencionado Padre Pío. Todo esto firmado por Fray Rafael Carlos, obispo de Volterra, visitador apostólico, el 4 de octubre de 1921. Hasta aquí es donde llega la visita apostólica, las conclusiones
y todo lo que allí se realizó. Quiero terminar pues dándoles un pequeño testimonio de mi vida personal con el Padre Pío, porque me quedan 2 minutos. Yo antes de que el Padre Pío fuera beatificado, pues yo no quería saber nada de él, porque estaba yo en el seminario de Orihuela, en la edad de bachiller, tendría yo pues 15, 16 años, entré al seminario a los 14 años, y entonces el superior que teníamos en el seminario siempre nos decía: todo aquello que no esté todavía aprobado por la Iglesia, hay que ser muy cautos, muy prudentes, tener mucho cuidado, etcétera. Y entonces llegaban a mí estampas del Padre Pío, y como se le relacionaba con sectores ultraconservadores, con sectores de supuestas apariciones, etcétera, en aquellos años 80, estoy hablando de los años 80, pues entonces yo cogía las estampas y las rompía. Y sin embargo ahora ya he repartido más de 20.000 estampas del Padre Pío, porque hasta él me ha puesto amigos que tienen imprentas para regalarme las estampas, y yo las regalo, que a Sergio le mandé también en una ocasión estampas. Más de 20.000 estampas he repartido ya del Padre Pío, y las que tengo que seguir repartiendo. Porque entonces yo, todo lo que me venía de él no quería saber nada, porque había recibido por parte del seminario pues ese prejuicio. Pero claro, llega el año 99 y el Papa Juan Pablo II lo beatifica. Y entonces yo digo, pues si el Papa lo ha beatificado es que es de Dios. Y entonces cogí una biografía de él, me leí una biografía y me quedé tan impactado, yo llevaba ordenado de sacerdote 3 años nada más, me quedé tan impactado que empecé a rezarle. Bueno, empiezo a rezarle y a los pocos días de la beatificación, de haberme leído el libro, me llaman al despacho, estaba yo de vicario parroquial en San Juan de Alicante, una población de unos 30.000 habitantes, que yo ahí no conocía a casi nadie, además estaba yo recién llegado a la parroquia. ¿Podría usted venir a darle la extremunción a mi marido que está muriendo? Se me ha dicho el médico que a esta noche no llega. Digo, pues claro que sí, dígame la dirección que voy para allá corriendo. Bueno, me fui desde la iglesia hasta la casa rezándole al Padre Pío, diciendo al Padre Pío que el enfermo resista, que llegue a tiempo, etcétera. Cuando llego a la casa, estamos hablando del año 99, donde entonces en España al Padre Pío casi no se le conocía. Llego a la casa, entro a la habitación, el hombre efectivamente se veía que estaba ya en las últimas, y tenía en la mesita de noche un Padre Pío, cuando en España no se conocía. Le doy la extremunción y le digo, me acompaña la señora a la puerta y le digo, perdone que le haga una pregunta, si es tan amable, ¿por qué tiene usted el Padre Pío en la mesita de noche de su marido, cuando aquí en España no lo conoce nadie? Y me dice la señora, ¡uy, ese santo! Lo expresó así, ¡uy, ese santo! ¿Usted ha visto cómo está mi marido? Mi marido estaba así hace 3 años. Y mi hija se casó deprisa y corriendo para que pudiera ver casarse a su hija. Y en el viaje de novios en Roma le dijeron, récele al Padre Pío, llévese el Padre Pío. Empezamos a rezarle y empezó a ponerse bien, a ponerse bien, a ponerse bien, y ha durado 3 años. Claro, cuando yo salí de aquella casa escuchando eso, entonces ya empecé a rezarle mucho más. Y entonces, desde el año 99 hasta el día de hoy, podría empezar a contarles cosas y estaría toda la semana contándoles milagros, porque son auténticos milagros. Por ejemplo, María Zaragoza, que es una señora que yo conozco de Callosa de Segura, le ha curado al cáncer de mama 3 veces seguidas. 3 veces seguidas. Esta señora vive todavía, es devotísima del Padre Pío. Fue con su marido a San Giovanni Rotondo, le estuvo allí rezando, vuelven a Alicante, va al oncólogo y le dice al oncólogo, ¿qué ha hecho usted que está completamente limpia? Dice, pues ayer vine de San Giovanni Rotondo, de pedírselo al Padre Pío. A los 2 o 3 años le volvió a aparecer, fueron a San Giovanni Rotondo, volvieron exactamente igual 3 veces. Una catequista de mi parroquia de San Bartolomé de Orihuela, donde estuve 12 años. Que allí en San Bartolomé de Orihuela el Padre Pío está ya en todas las casas. Todo el pueblo conoce al Padre Pío. Pues allí una catequista
no podían tener hijos. Se gastaron miles y miles de euros en clínicas de fertilidad. Y le digo, Maritrini, vamos a hacer la novena al Padre Pío, tú en tu casa y yo aquí en la iglesia, 9 días seguidos. Al mes estaba embarazada. Hoy tiene una niña preciosa que se llama María. Para Dios no es nada imposible. Y cuando está el Padre Pío por en medio, mucho más. Y termino con lo último. Podría contar muchas más cosas, muchas más. Pero voy a contarles una que a mí me causó una impresión grandísima. Yo estuve 12 años de capellán de hospital en el hospital de la Vega Baja de Orihuela, de San Bartolomé de Orihuela. Era párroco de San Bartolomé, capellán de hospital, arcipreste de Orihuela y algunas cosas más. Y entro a una habitación, era el día de María Auxiliadora, del año 2019. Entro a una habitación de 2 camas, le doy la extremunción al que me habían llamado, y al lado, en la cama de al lado, había un chico de unos 45 años aproximadamente, aparentemente bien. Puedes pensar, pues está ahí para hacer una prueba o lo que sea, no tiene nada grave. O sea, lo ves aparentemente. Y era sobre la 1:30 del mediodía, más o menos. Le doy la extremunción a la señora de al lado, lo veo a él y le digo, lo saludo, tal. Le digo, uy, ¿llevas una pulsera del Padre Pío? Que en la cruz ponía P. Pío. Y este chico se llamaba Federico Gea, porque tengo la fotografía todavía, porque en la ficha del hospital lo ponía Federico Gea. Y pone 24 de mayo del 2019. Digo, ¿le puedo hacer una fotografía? Y dice, claro que sí. Digo, entonces, ¿tú conoces al Padre Pío? Contestación de él, de Federico Gea. Que si lo conozco, ha estado toda la noche aquí conmigo. Claro, yo me quedé así, digo, ¿cómo? Sí, que ha estado toda la noche aquí conmigo. Me suena el teléfono para ir a otra habitación, otra urgencia. Bueno, luego vengo y hablamos, y me cuentas esto. Me voy a dar otra extremunción, luego me voy a otra habitación, total, se hacen ya casi las 3 de la tarde, yo agotado, ya me voy a mi casa, digo, como lo vi bien, digo, por mañana, que me explique mañana, a ver, eso que me ha dicho. Llego al día siguiente, había fallecido la noche anterior. El Padre Pío tiene una frase que dice, que la tengo yo delante en mi habitación, la tengo puesta delante de mi cama, en un cuadro que tengo así de él, que lo tengo por toda la casa. Un cuadro de él. Prometo a mis hijos e hijas espirituales que pediré a Dios Padre estar en la puerta del paraíso, esperándoos hasta que entre el último de mis hijos espirituales. ¿No es hermosa esa frase? ¿No te da una gran confianza? ¿No te da una gran tranquilidad? Prometo a mis hijos e hijas espirituales que estaré en la puerta del paraíso y no entraré hasta que entre el último de mis hijos e hijas espirituales. El Padre Pío. Un misterio para él mismo, como él decía. Hasta para mí mismo soy un misterio. El Padre Pío. Por eso lo que yo he intentado explicar esta tarde aquí, pues es la primera investigación, persecución, si lo podemos llamar así, que le hicieron. Las siguientes fueron mucho peor. Las siguientes fueron la del año 23, en que estuvo 2 años enteros sin poder celebrar misa en público, la del año 60, motivada por el obispo de Padua, que quería quedarse con todos los donativos que entraban de los grupos de oración del Padre Pío. Podríamos hablar muchísimo de él, mucho. Pero hoy lo que simplemente he querido esbozarles era aquella primera visita apostólica, que como han visto fue muy sencilla, pero no dejó de ser dolorosa para el corazón del Padre Pío. Lo que pasa es que él lo llevaba siempre todo en silencio y en ofrecimiento a Dios. En la segunda visita, que a lo mejor algún día daremos otra charla sobre la segunda, le llegaron a prohibir que fuera andando a 1,5 metros de las paredes, por en medio del pasillo. Le llegaron a hacer cosas, los que conocéis un poco su vida,
que eran inhumanas, ¿eh? Pero él, sin embargo, estuvo allí 50 años dentro del convento, obedeciendo, siempre fiel a la Iglesia, siempre fiel a San Francisco y siempre fiel a lo que el Señor le decía por medio de sus superiores. Como le digo siempre a los miembros de los grupos de oración que he fundado, el domingo que viene fundo el tercer grupo. Fundé el primero en la parroquia de San Bartolomé de Orihuela. El segundo lo fundé en Petrel y este lo fundamos este domingo en Arneva, que es una parroquia pequeñita que llevo en Orihuela. Llevo 2 parroquias, pues lo vamos a fundar en la más humilde, en la más pequeña. Pues este domingo, este grupo de oración que van a hacer, lo encomiendo también a sus oraciones de ustedes. Le dejaré una a Sergio, porque yo sé que a él le gusta tener todo lo que sea referente al Padre Pío, pero a los miembros de los grupos de oración que he fundado, y siempre que me llaman a predicar del Padre Pío a algún sitio, estuve el mes pasado también predicando en una pedanía de Beniel, donde inauguraron una imagen de él, porque a mí lo que más feliz me hace es, después del Señor y la Virgen, hablar del Padre Pío. Es mi mayor felicidad. Por eso yo agradezco muchísimo a Sergio y a este grupo de oración el que me hayáis dado la posibilidad de veniros a hablaros sobre mi padre, nuestro Padre Pío. Para mí es una felicidad inmensa. Entonces, lo que siempre le digo a los miembros de los grupos de oración, y les digo también a estos que vamos a empezar este domingo, es que no caigamos en lo que cayeron aquellas mujeres pías del principio, en la idolatría, en poner al Padre Pío por encima de Jesucristo o de todo lo demás. No, yo al Padre Pío en mi casa lo tengo, que diga Tony que ha venido conmigo, lo tengo por toda mi casa, hasta en la nevera lo tengo puesto, pero primero es el Señor y la Santísima Virgen, y nuestra Madre la Iglesia, que eso es lo que Él siempre hizo, porque los santos son mediadores, y el Padre Pío fue un fraile humilde. Yo solo soy un pobre fraile que reza, le gustaba a él decir. Entonces, que siempre pongamos al Señor en medio de nosotros, a través del Padre Pío, que vivamos su espiritualidad con sencillez, con humildad, con aceptación gozosa de lo que nos manda la Iglesia y sobre todo también que sigáis propagándolo muchísimo, porque el cristiano que conoce al Padre Pío lo engancha. Y si lo engancha, ¿a quién le lleva? A Jesucristo y a la Santísima Virgen y a la salvación de su alma y de los que le rodean. Pues Padre Pío, ruega por nosotros, intercede por nosotros y que seamos también como tú, siervos, hijos de la Iglesia, que sepamos obedecer a nuestros superiores, que sepamos ser humildes, pacientes, misericordiosos y que aliviemos el sufrimiento físico y espiritual como tú supiste hacerlo. Que así sea. Gracias, gracias.